Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sexta y última sesión del curso Los Olmecas, un curso para poder refrendar la credencial de guía de turismo norma 08 y también la norma 09. Soy Arturo Viesca y vamos a continuar y a finalizar la sesión el día de hoy para que, bueno, tengan tiempo más que suficiente para poder hacer el examen de este curso al final de la sesión de hoy. Y bueno, ya hemos visto de manera breve, pero yo espero sustanciosa, un poco de lo que es el mundo y la cultura olmeca. Como les mencioné desde la primera sesión, pues 20 horas son insuficientes para poder ver a detalle esta cuestión cultural. Sí, es muy insuficiente. Pero bueno, bastan 20 horas pues para darnos una idea general y concisa de lo que es esta cuestión del Olmeca. Nos enfocamos en las características del Olmeca y también en los elementos distintivos de las famosas capitales olmecas, que son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Esta última que está ya pendiendo de un hilo, que si es capital o no. Como les mencioné, pues se considera o se consideró capital por mucho tiempo por la presencia de las cabezas olmecas. Sin embargo, también otros rasgo diagnóstico, al parecer, de elemento olmeca o de cultura olmeca, para las cuestiones de sus sitios más hegemónicos, pues sería también la presencia de tronos. Y en ese sentido, pues tenemos este sitio de este Cerro de las Mesas, en donde vamos a tener esta, esta presencia de los tronos olmecas. Ok, pero bueno, eh, estuvimos viendo precisamente las características culturales de estos importantes sitios eh, olmecas. Y bueno, vimos también cómo fue la evolución cultural de esta este, cultura, de esta civilización, porque tuvimos la fortuna de, pues más o menos ver la evolución que va teniendo este sitio, desde San Lorenzo hasta Tres Zapotes. Estuvimos viendo que en San Lorenzo, pues si bien se da el origen del Olmeca, todavía no se cuajan todas estas características culturales, ni del Olmeca ni de lo mesoamericano. Con las cuestiones de San Lorenzo, pues iniciamos con la cuestión del culto a la montaña sagrada, un elemento que si bien no está de manera eh, nítida en San Lorenzo, sí la tenemos a través de la construcción de múltiples terrazas con las cuales pues hicieron un gran basamento artificial sobre el cual vivieron las familias más importantes del sitio. También vamos a tener ya la evolución de la obsidiana con los talleres prismáticos de navajillas de este material, que es muy importante, porque pues en Malpica es donde tenemos estas eh, características de ser el primer taller de navajillas prismáticas de obsidiana. Ahorita se me acaba de venir el lapsus, el sitio, que no es Cerro de las Mesas, es Laguna de los Cerros. Es que hay varios sitios con el nombre de cerros y estaba leyendo el otro día otra cosa, pero el Cerro de las Mesas, no, es Laguna de los Cerros. El sitio que es que compite con Tres Zapotes por ser otra de las capitales olmecas, Laguna de los Cerros, pero bueno, aquí no aparece. Y en San Lorenzo, pues también empezamos a ver la consolidación del maíz, pero se empieza a ver, no, en San Lorenzo en realidad, pues el maíz no es la base todavía de la alimentación del sitio, pero sí tenemos ya de las primeras evidencias de, pues, deificación de este elemento, con los primeros esquemas de personajes con hendiduras B en la cabeza. Este elemento pues ya va a ser un clásico para la venta, ahí es donde sí vamos a tener el desarrollo de esta entidad del maíz, la cual, como les acabo de mencionar, pues se caracteriza por tener esta hendidura, pero también vamos a tener mezclado la entidad de la tierra.
o de la montaña, por llamarle también de otra forma, que esta se caracteriza por esta boca abierta o entreabierta, con el labio grueso de la parte superior y con las comisuras hacia abajo, que da pues básicamente esta forma de montaña, el labio superior. El labio inferior a veces aparece, a veces no, y cuando aparece puede ser grueso o delgado, pero nunca tan grueso como el labio superior. Entonces, esos rasgos pues son los que vamos a empezar a ver de manera muy importante en la venta con estas deificaciones. Y también en la venta pues ya se van a consolidar muchos otros esquemas de cultura mesoamericana y de cultura olmeca, como ahora sí vamos a tener la primer gran pirámide en el sitio, ahí es la pirámide más antigua. Vamos a tener el sitio de la venta. En San Lorenzo no hay pirámides, pero en la venta sí. En la venta también vamos a tener mucho el uso de la piedra verde, que si bien este uso es contemporáneo a San Lorenzo, en San Lorenzo no tenemos presencia de piedra verde. Ahí va Salto, pero no piedra verde. Aunque tenemos sitios cercanos a San Lorenzo, como el Manatí, en donde pues sí se han encontrado grandes cantidades de piedra verde, bolas de hule y elementos de madera bastante antiguos, contemporáneos a San Lorenzo, pero paradójicamente en el sitio de San Lorenzo no tenemos. En la venta sí, tenemos gran cantidad de piedra verde, principalmente de serpentina, y es en la venta, perdón, en donde vamos a tener ya el simbolismo tanto de la piedra verde, principalmente de las jadeitas, que se van a trabajar de manera importante. Y este simbolismo pues va a radicar en la cuestión de la naturaleza comestible, de ahí viene el verde, y con la cuestión de la eternidad, que está relacionado con la dureza. Entonces, esta concepción del verde, pues la van a concebir los olmecas y pues ya va a durar para la posteridad mesoamericana, esta cuestión del verde, no del jade, del verde, porque bueno, pues las jadeitas tenemos múltiples colores como estuvimos viendo, pero lo que simbolizan los olmecas es el color verde. ¿Ah? Obviamente se lo aplican a las jadeitas por las cuestiones de dureza del material. Al ser el material más duro, pues se creía que era el material más eterno, por llamarle de alguna forma. Pero lo que simbolizan y usan los olmecas es el simbolismo del color verde, no tanto del jade. No, ellos no simbolizan la jadeíta. La jadeíta, digamos, como jadeíta no tiene simbolismo propio. Lo que tiene el simbolismo de la jadeíta es su color, en este caso, el verde. ¿Mm? Vamos a tener, bueno, también estas conflagraciones del maíz. Aquí sí ya en la venta el maíz pues va a ser el elemento base de la dieta. Ya vamos a tener una producción muchísimo más intensiva de maíz, cuestión que no pasaba en el sitio de San Lorenzo. Y ya para Tres Zapotes, pues vamos a tener, digamos, el último jalón del Olmeca, pero algo que va a llamar mucho la atención de Tres Zapotes, como estuvimos viendo, pues es esa transición hacia lo Mijezoque. Tres Zapotes es contemporáneo a la venta, empieza siendo Olmeca y va a ser Olmeca más o menos como hasta el 400 antes de Cristo y 400 500 antes de Cristo. Y ya a partir del 500 antes de Cristo y hasta más o menos el 200 300 después de Cristo, va a tener presencia Mijezoque. Y ese es el problema que tenemos ahorita, porque hay muchos colegas que plantean una continuidad cultural entre olmecas y mijezoques y les llaman epiolmecas. Pero habemos otros que pensamos que ya no hay continuidad cultural, que es otro elemento cultural distinto a lo que teníamos en el preclásico medio. En Tres Zapotes es donde vamos a tener el desarrollo pleno ya de la escritura, con el primer elemento calendárico legible y plenamente validado por los estudiosos, pero tenemos pues otros elementos más antiguos que presentan escritura o elementos escriturarios, aunque todavía no son legibles,
como el Monumento 13 de la Venta o bien la Piedra de Cascajal, que pues tienen elementos glíficos. Se puede leer eso, pero no sabemos cómo. Ya la lectura que está plenamente identificada, por ser una lectura calendárica, pues es la de la estela 3, perdón, la estela C de Tres Zapotes, que como vimos, la primera que lo estudió fue esta Marion Stirling, que propuso una fecha muy cercana a la que proponen los mayistas. Por un año le falló, por meses básicamente le falló, porque la fecha es del 30 y 32, 31. Ay, ahorita se me fue la fecha, pero bueno, Marion creo que propone el 32 antes de Cristo, pero la piedra creo que sí es del 31. Ahorita lo checamos. Entonces, bueno, vamos a tener esas características, digamos, de lo más relevante que vamos a tener. En San Lorenzo también vamos a tener el inicio del uso de la Cruz de San Andrés, que yo creo que es el elemento olmeca que va a llegar a prácticamente toda Mesoamérica, esta Cruz de San Andrés. De distintos modos y versiones, pero la idea es la misma y esa se la vamos a deber a los olmecas, que es una cuestión básicamente de cosmograma. También vimos la sesión anterior, pues los elementos olmecas de los sitios satélites de las tres capitales y pues vimos toda lo mismo que estuvimos viendo en los tres grandes sitios, pues también se ve en las capitales, en los sitios periféricos, en los sitios satelitales. ¿Mm? Tronos, figuras antropomorfas, altares, figuras zoomorfas, etcétera. Y con las mismas características que tenemos en San Lorenzo, en la venta y en la fase inicial de Tres Zapotes. ¿Ok? Y bueno, también vimos que esa influencia es directa. No así la influencia fuera del área nuclear, que también la estuvimos viendo, que esa es una influencia indirecta, es la que vimos de hecho la sesión pasada, las influencias olmecas fuera del área nuclear, porque si bien, como lo vimos en los sitios satélites, tenemos estilo olmeca, iconografía olmeca y uso y soporte como en la olmeca. ¿Ah? Lo que tenemos en el azuzul, lo tenemos en la venta. Pero cuando tenemos solamente estilo o solamente iconografía o estilo e iconografía, pero no tenemos la forma de presentación y los soportes olmecas, pues eso quiere decir que no es olmeca, que tiene una influencia olmeca. Y vimos que fuera del área nuclear hay varios sitios que tienen esta influencia olmeca. Algunos más y otros menos. Como estuvimos viendo, algunos solamente tienen el estilo olmeca, pero no tienen la iconografía olmeca. Otros tienen la iconografía olmeca, pero no el estilo olmeca. Y ahora hay algunos, porque sí hay, que tienen el estilo y la iconografía, pero no tienen la forma de presentar ese estilo y esa iconografía como la presentan en el área nuclear. Y tampoco la tienen en los mismos soportes. Entonces tenemos estas diferencias entre los sitios que están fuera del área nuclear. Los sitios que están dentro del área nuclear pues comparten todo, estilo, iconografía, formas de presentación, soportes, pero fuera no. Y lo que más falla son las formas de presentación y los soportes, que son completamente distintos a lo que tenemos en el área nuclear, ¿no? Pero como muchas veces nada más se fijan en la iconografía o en el estilo, pues piensan que eran enclaves olmecas, cuando en realidad no. Tenemos unos bien parecidos, ¿no? Como Teopantecuanitlán, pero ya cuando uno analiza Teopantecuanitlán, pues sí le faltan elementos del Olmeca, como la forma de presentación, porque lo que tenemos en Teopantecuanitlán, pues si bien tiene estilo y también tiene iconografía olmeca, no se presentan de la forma en la que se presentan en la Costa del Golfo, se presentan diferente. Y además tenemos unos soportes completamente distintos.
Lo mismo pasa un poco en Chalcatzingo, aunque en Chalcatzingo tenemos más la iconografía, perdón, tenemos más el estilo Olmeca. ¿No? Ahí tenemos más el estilo Olmeca. También tenemos un poco de iconografía, pero es más el estilo Olmeca porque pues vamos a tener elementos con estilo Olmeca que no tenemos nunca en el área nuclear, como el Monumento 9, que es la cueva tetrapetaloide, con la boca abierta, tiene todo el estilo Olmeca, pero pues tiene una forma de presentación completamente distinta a lo que se tiene en el área nuclear. Y así sucesivamente. Entonces, hoy para cerrar, vamos a ver estos elementos que surgen con la Olmeca y que van a permanecer durante toda la historia mesoamericana, desde el preclásico medio hasta el posclásico tardío, y en algunos casos incluso más allá. Cabe señalar que los elementos que vamos a ver ahorita y que inventan los olmecas van a tener distintos grados de penetración en Mesoamérica. Algunos, como la Cruz de San Andrés o el simbolismo del verde, van a permear prácticamente toda el área, pero otros van a ser muy focalizados a determinadas zonas y no se van a presentar en todo el mundo mesoamericano. Entonces eso también lo tenemos que considerar. Si bien muchos de estos elementos, bueno, si bien todos los elementos que vamos a ver ahorita tienen un origen olmeca, no todos penetran de la misma forma en el resto de Mesoamérica. No porque sea olmeca, tiene que aparecer en todos lados. ¿Ok? Y bueno, empezamos con uno que estuvimos viendo un poco la sesión anterior, con estos sitios de influencia olmeca fuera del área nuclear, como eran Tlapacoya y Cuicuilco, perdón, Tlatilco y Cuicuilco, en donde tenemos también la presencia de estos personajes que, como estuvimos viendo, se les conoce comúnmente como acróbatas. Pero en realidad, pues se trata de especialistas rituales. Este es un elemento de corta data, desafortunadamente. Surge en la Olmeca y tiene una duración de aproximadamente unos 200, 300 años, también en el resto de Mesoamérica, y ya después este tipo de representaciones desafortunadamente van a desaparecer. La gran mayoría, sobre todo los elementos fuera del área nuclear, porque eso es algo también muy importante en este caso, los acróbatas fuera del área nuclear normalmente son vasijas o son contenedores de líquidos cerámicos. A los acróbatas dentro del área nuclear olmeca, pues son de piedra, son líticos, no son cerámicos. Hay miniaturas, como las de Cuicuilco, pero son cerámicas, no son líticas. ¿Mm? Entonces es un rasgo importante, cómo se presentan estas piezas. Y pues vimos que la más conocida y la más bonita, pues es esta, de la tumba 154 de Tlatilco, que corresponde a un especialista ritual, precisamente esa tumba. Pues aquí tenemos esta vasija con esta forma del acróbata, que es la más conocida de todas, pero bueno, hay más por ahí. Y esta, pues es una posición común en donde para que los personajes pudieran alcanzar estados extáticos de conciencia. Estos elementos desaparecen cuando se dominan las plantas de poder. Después vamos a tener la representación del saurio olmeca. Aquí pongo el altar 4 porque para algunos investigadores el personaje que está arriba del gobernante es un saurio, para mí es un felino, como el de la cueva de Oxtotitlán. Pero bueno, lo pongo aquí. Los que sí son saurios, pues son, por ejemplo, las vasijas de Tlapacoya, que son las que tenemos con esta representación de perfil y de frente, con estas representaciones del famoso saurio olmeca. ¿Ah? Entonces lo tenemos, algunos le llamaban, cuando empezaron estas cuestiones del olmeca en algunos textos, lo van a ver como Dios uno.
pero pues no es ningún dios. ¿Mm? Y pues Dragón Olmeca es el nombre que le va a poner Covarrubias. Y según Covarrubias, y es una deidad celeste, terrestre y de inframundo, o sea, pues todo, ¿no? Y pues así, bien fácil. Pues yo también digo que esta cosa representa todo y pues ya, háganle como quieran. El saurio. Características, digamos, importantes del saurio es el ojo cuadrangular o rectangular con ceja flamígera. La ceja flamígera sí puede ser como la olmeca, que es como esta de aquí, como con grequitas, que es como esta de acá, o como esta, la vaso de Tlapacoya, perdón, de Tlatir, no sé, no, es Tlapacoya este, como flama, como si fuera fuego. Esos son como los rasgos diagnósticos. También un poquito la cuestión de la boca con estos cuadretes, que como estuvimos viendo, en realidad son representaciones, bueno, son las primeras representaciones de estrellas, pero también forman parte de las fauces. Sin embargo, estos tipos de cuadretes o fauces también aparecen en los felinos, no solamente en el dragón o en el saurio olmeca. ¿Ah? Y que hay varias formas también de representarlo, ¿no? De manera más estilizada. Y el elemento estelar, pues lo tenemos en varias representaciones. La parte superior de los tronos, en esta vasija o en esta hacha, también como parte representando la parte superior. Por eso se infiere que son como elementos estelares, estrellas. Y bueno, acá tenemos estas piezas que también tienen las características del ojo cuadrado y la ceja flamígera, que pues está uno en el Museo de Antropología, que es de Tlapacoya, y la otra pues está en el Museo de Brooklyn, que quién sabe dónde la sacaron, pero pues tiene estos mismos rasgos. ¿Ok? De aquí, del Olmeca, pues va a salir esta idea del monstruo de la tierra, que título de monstruo pues no me gusta, ¿verdad? Pero bueno, así lo ven muchos, así se habla mucho de esta entidad en los textos, monstruo de la tierra. En realidad es el saurio de la tierra. Ajá. Pero digamos, para el Olmeca, dentro de lo poquísimo que sabemos, este saurio solamente representaría la superficie terrestre, no representaría el interior de la Tierra o el inframundo. Eso estaría más bien representado por la cueva y con estos personajes con bocas anchas, con las comisuras hacia abajo. El saurio como tal sería más bien la representación de la superficie de la Tierra. Pero ya de ahí se agarraron todos, ¿no? Para empezar a subesquematizar esta, esta entidad, ¿no? Y ya la forma, digamos, pues ya va a variar culturalmente. Puede ser tortuga, puede ser cocodrilo, que son como las representaciones más comunes. Con la Olmeca tenemos básicamente iguanas como representaciones de este elemento, con la excepción de el sarcófago de la venta, que parece ser que sí está representando el cocodrilo, pero como superficie, la tierra como superficie, dentro del Olmeca, ¿ok? Olmeca, porque ahorita vamos a ver unas variantes. Por ejemplo, aquí el señor de Atliguayan tiene la piel de este saurio en la parte trasera de su cuerpo. ¿Mm? Ahora lo tenemos también aquí en estos chaneques, que son estas unas figurillas de colecciones particulares de Tabasco y de Chiapas. Son representaciones de chaneques que también trae esgrafiada esta entidad en su cuerpo.
Ahora bien, en Chalcatzingo tenemos una resimbolización de este elemento olmeca en el monumento 1 y en el monumento 9. Es decir, tenemos el elemento olmeca, pero acá está presentado de una forma completamente distinta. Acá está presentado básicamente solo el rostro, un rostro con la boca abierta, una boca abierta tetrapetaloide, que alude pues a la cueva y por antonomasia a la montaña. Ujú. Pero en realidad en Chalcatzingo no tenemos la representación como tal de este saurio. Tenemos una resimbolización. Y esta es la primera que tenemos en donde se va a vincular este elemento que alude a la tierra con la cueva y la montaña. Pero esa alusión, ese vínculo no es olmeca. Ese es un vínculo que nace en Chalcatzingo, que es viejo Chalcatzingo. Chalcatzingo es contemporáneo al periodo de esplendor de la venta. ¿No? Pero digamos, en Chalcatzingo no tenemos la referencia olmeca del monstruo, bueno, del saurio de la tierra como superficie. Tenemos su referencia más bien como cueva montaña. Y la cosa es que, como muchos pensaron que Chalcatzingo era olmeca, dijeron, ah, pues de aquí me jalo, y pues también los olmecas tenían esta concepción, pero no. Esta concepción no la tenían los olmecas, es una concepción que nace en Chalcatzingo, que nace en el centro de México. ¿Y por qué lo menciono? Porque de ahí ya se van a jalar para mezclar las dos concepciones. Tanto la del cocodrilo, que sí es olmeca, como superficie de la tierra, y eso va a seguir durante toda la tradición mesoamericana. Tenemos, por ejemplo, aquí arriba el cocodrilo en el Códice Borgia, que es un códice ya del posclásico, que también, que es la misma representación de aquí abajo, donde el que le está saliendo el maíz en su lomo, igual que en el sarcófago de la venta. Entonces tenemos estas dos representaciones que son literalmente la misma. Pero aquí tenemos, una es del preclásico tardío, perdón, preclásico medio, y la otra es del posclásico tardío. Una es más o menos como del año 900, 800 antes de Cristo, y el Códice Borgia, pues se calcula que fue hecho más o menos alrededor del 1500 después de Cristo. Entonces, entre estas dos representaciones tenemos más de 2000 años de diferencia, y es la misma. Pero la cuestión es que esta representación del cocodrilo ya trae también intrínseca muchas veces esta que tenemos en Chalcatzingo, de que sus fauces abiertas representan la montaña y el interior de la tierra. ¿Mm? Que bueno, en la venta no lo tenemos tan directo. Como les mencioné, pues así como tal, es en Chalcatzingo. Porque, como ustedes pueden ver, pues el personaje, el saurio del sarcófago de la venta, pues tiene el tipo de labio olmeca, el labio grueso con las comisuras hacia abajo, que tiene esta similitud con la montaña cueva. Pero en ningún caso se representa abierta. Hay mucho semiabierta, pero no así. Y esta cuestión ya de la boca abierta, 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 pues se va a tomar de Chalcatzingo. Y se toma como olmeca porque, como les mencioné, pues, Chalcatzingo se consideraba una enclave olmeca. Pero ahorita ya no. Entonces, bueno, el cocodrilo, esta es una cuestión muy importante. Sin embargo, el cocodrilo no penetra en toda Mesoamérica. Es una cuestión importante que tenemos que considerar. Así lo tenemos bien presente en el centro de México,
pero tampoco siempre. Por ejemplo, en Teotihuacán no tenemos referencia al cocodrilo. En Teotihuacán no tenemos esta referencia. Esta referencia viene ya de lo tolteca en adelante. Y muy posiblemente los toltecas lo toman de lo maya, porque los mayas sí toman al cocodrilo desde épocas muy tempranas como un referente terrestre, van a seguir la misma eh, simbología del Olmeca. Y de lo maya pasa al centro de México. En Costa del Golfo, fuera del Olmeca, en el centro norte de la Costa del Golfo, tampoco tenemos muchas representaciones de cocodrilo. Tenemos más alusiones a tortugas como representaciones de la superficie terrestre. En Oaxaca tampoco tenemos referencias al cocodrilo como representaciones de la superficie terrestre. Y en Occidente menos. Entonces, pues si bien es un elemento muy conocido, tampoco penetra en toda Mesoamérica. Es importante. Otro, la serpiente emplumada. Ya, híjole, este cómo causó problemas, ¿no? Porque pues eh, por ahí viene un librito que se llama Quetzalcóatl, en donde se afirma que la serpiente del monumento 19 de la Venta es el primer Quetzalcóatl. Y de ahí hasta el posclásico, ¿no? Pero bueno, sí, la serpiente emplumada también es un elemento que van a meter en juego los olmecas, pero a diferencia del cocodrilo que ha tenido un simbolismo relativamente estable a lo largo de toda la tradición mesoamericana, la serpiente emplumada no. La serpiente emplumada se ha cambiado radicalmente de simbolismos a lo largo de Mesoamérica. Por lo menos durante el preclásico medio, que es cuando tenemos su aparición, hasta el epiclásico, el simbolismo era más o menos el similar. Era la unión de opuestos complementarios, es decir, un símbolo de poder, para aludir, para representar una élite. Así lo tenemos a Olmeca, así lo tenemos en Teotihuacán, por ejemplo. Paradójicamente, serpiente emplumada no la tenemos con Lomaya. No sabemos por qué. Eso no lo tenemos con lo maya. Llega con lo maya, pero ya después de cuando pasa a lo tolteca, de lo teotihuacano pasa a lo tolteca y después de ahí pasa hacia lo maya. Ya cuando pasa a lo tolteca, ya se le empieza a cargar de elementos míticos simbólicos como cuestiones vinculadas al nombre de un gobernante o bien al de una deidad. Pero ese es un esquema que no lo tenemos en lo olmeca. ¿No? De hecho, esta cuestión de serpiente emplumada como deidad solamente es en el centro de México, nada más. Fuera del centro de México, serpiente emplumada nunca fue deidad. Serpiente emplumada podía aludir a un nombre o a un cargo, pero no a un dios. Obviamente ya con la mexicanización, pues muchos de los sitios que se iban sometiendo, pues iban adoptando estas deidades, ¿no? Pero, digamos, esta idea, esta concepción de serpiente emplumada como deidad, era exclusiva del centro de México. No la teníamos en otro lado. Entonces aquí sí tiene un cambio de concepción importante, porque con la Olmeca no tenemos una concepción deífica de serpiente emplumada. Es un elemento simbólico de poder porque mezcla el arriba y el abajo y lo usan para representar una élite de poder, básicamente. ¿No? Y bueno, la tenemos en varias formas. Aquí la tenemos en unas orejeras, que era parte del ajuar de la venta del sarcófago, en donde tenemos la serpiente bicéfala, que también es otro elemento que surge con la Olmeca. ¿No? Y esta trae la ceja flamígera, por ejemplo. Una serpiente bicéfala. Y tenemos aquí la representación del rostro de esta deidad del maíz y de la cueva. Tenemos estas representaciones también, la del Monumento 19 y la de Chalcatzingo, que aquí sí tenemos serpientes emplumadas, pero no como deidades, nunca como deidades.
Y vean, esto ya es la versión posclásica de esto. O sea, sí es un símbolo de larga data, pero no en toda Mesoamérica va a permear, ¿ok? Eso es algo muy importante, no en toda Mesoamérica permea. Durante el preclásico es básicamente en la Olmeca. Durante el clásico en Teotihuacán. Y durante el posclásico lo vamos a tener en Tula y Tenochtitlan. En el epiclásico lo tenemos, por ejemplo, también en Xochicalco. Pero en Xochicalco todavía sigue mucho el esquema de Teotihuacán. Es un elemento simbólico, no es un elemento deífico, no es un dios. Ya es hasta los aztecas, y nada más con los aztecas, en donde serpiente emplumada es una deidad. Y bueno, de esta versión de serpiente emplumada, pues salieron otras derivaciones, ¿no? Tenemos la serpiente de agua, la Chalchiucoatl, también tenemos la Mixcoatl, que aquí no la puse, que es la serpiente de nubes, y la Xiucoatl, que esta sí la puse aquí, que esta es la del Museo Británico, la Xiucoatl, que es la serpiente de fuego. Y estas nacen precisamente de la unión simbólica de serpiente emplumada. De serpiente emplumada, pues se derivan todas las demás. Pero bueno, es un elemento también de larga data, pero no permea en toda Mesoamérica y tampoco permea al mismo tiempo. Ok, aquí tenemos ahora los elementos de ave. Aquí se pone otra vez la imagen del dragón porque en la parte de atrás tiene este elemento que ya también vimos un poquito cuando se vio este de acá, lo del dragón olmeca, que es la mano garra ala, que dependiendo cómo la pongan, aquí también la tenemos en la figura de Tilhuayán, es si es mano, si es garra o si es ala. En este caso, cuando está ya hacia arriba, pues se considera ala. ¿M? Y vamos a tener las primeras representaciones de aves también con los olmecas. Ahí es donde vamos a tener estas primeras representaciones de aves. Ajá. Y aluden principalmente al Bakub Kakish, que aquí lo tenemos en este prisma de obsidiana de la venta. Ahí tenemos esgrafiado la imagen del Bakub Kakish, que es el pájaro primordial del que también tenemos algunas orejeras, un vaso, pero esto ya es de otro sitio, y estos elementos que sí son olmecas, en piedra verde, con el rostro de esta entidad. La cuestión de las alas también va a ser un elemento importante que se le va a poner a la iconografía de los ancestros. Evidentemente el ave pues tiene connotaciones celestes, está vinculado con el arriba. Por eso es que a los ancestros les ponen estos rasgos iconográficos de las alitas o la capa. Ala y capa parece ser una cuestión sinónima en Mesoamérica. Alberto, buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Oye, alguna vez escuché decirte que Bakú Kakish es bueno, ya ves que aparece Bakú Kakish en el Popol Vuh, que Ah, pues aparentemente es maya. Te escuché decir que el Popol Vuh posiblemente es olmeca. ahí vamos, sí. De hecho, el nombre de la Kubka Kish, pues lo sacamos de ahí, del Popol Vuh. Ajá. El Popol Vuh, ese es que pues, por muchos siglos se ha considerado un elemento de mitología maya por los elementos que aparecen en el Popol Vuh, que también aparecen en los Mijesoques y en los Olmecas, muy posiblemente lo que esté contando el Popol Vuh no sea solamente maya, sino que se vaya todavía más allá y que los mayas lo que están haciendo es básicamente están retomando esas historias de Olmecas y de Mijesoques para hacerlas parte de su legado cultural. ¿Me explico? Sí, claro. Ahora otra pregunta que saliéndome un poco del tema. eh, que comentaste al principio, este elemento de la cruz de San Lorenzo, no,
la cruz San sí, Andrés. San Lorenzo, San Andrés, este, remite al Axis Mundi. am, Sí, es es, un cosmograma, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Es un ya cosmograma. ves que, ya ves que Teo está dividido en cuatro cuadrantes, o sea, como si fuera una cruz. También Tenochtitlan Teo todavía, hay unos que pensamos que no, hay otros que piensan que sí. Teo todavía no está así asegurado, Tenochtitlan sí, pero porque Tenochtitlan trata de reconfigurar, digamos, el espacio sagrado dentro de la ciudad. Por eso es que lo hacen así. Pero de Teotihuacán, híjole, yo no estaría tan seguro de lo que menciona la doctora Manzanilla de que está dividido en cuatro. con la Todavía cruz. está en debate eso, Alberto. Pero bueno, Ok, gracias. vale, Ahorita vale. vamos a ver lo de la cruz. Y bueno, este elemento del pájaro primordial, pues se va a retomar para el periodo del preclásico tardío con los mijezoques, que van a tomar el elemento, y también los mayas van a retomar el elemento. Después se va a perder un ratito, así en esta presentación, y se va simbolizar en la forma del Izabná, famoso Izabná, que lo podemos ver en la parte superior principalmente de los edificios principales de Palenque. Es un elemento recurrente en Palenque, esta representación del pájaro o del ave que está en la parte superior de los principales tableros del sitio y que le han puesto este nombre de Izabna, pues es otra alusión resimbolizada evidentemente de el Bakuk Kakish, que es el pájaro primordial olmeca. Acá tenemos al Izabna, ¿m? Que es la misma cuestión, nada más reconfigurada. Y hay algunos que piensan que tal vez allá en Teotihuacán, el famoso búho del sitio de Tetitla posiblemente pueda hacer una alusión a este personaje, pero no sabría decirte realmente. Solamente aparece ahí, no lo tenemos en ningún otro lado, entonces es difícil. Pero bueno. Otra cosa que también es importante, los felinos. Los felinos también son un esquema que los olmecas van a empezar a utilizar. Al igual que la serpiente emplumada, el felino también va a ser un esquema simbólico. Cuando se representan felinos en el área olmeca y en general en toda Mesoamérica, el 90% de las veces no se está queriendo representar al felino, se está queriendo representar simbólicamente como una élite. Entonces también es un animal que va a representar al poder. Por eso normalmente le llaman jaguar a todos estos felinos, porque el jaguar pues es el que ocupa la parte más alta de la cadena alimenticia, de la cadena trófica. Ajá, pero bueno, el felino, los olmecas también lo van a utilizar como un elemento simbólico que va a aludir también a una élite. Aquí tenemos una de los soldados, el monumento de San Lorenzo, el monumento 37, que seguramente era un felino sentado, como el monumento que tenemos aquí de la venta, el 80 de la venta. El 37 y el 80 tienen en común que y el de las Chuapas, que ¿cómo se llama? Tiene una serpiente bicéfala colgando, la famosa Maquiscoat. Como es basalto, pues esto lo estaban reutilizando y desafortunadamente no nos quedaron ninguno de estos completos, pero tenemos el de Chalcatzingo, perdón, el de Xochicalco, que es el de aquí arriba, y el de Monte Albán, que es el de aquí abajo, que pues también son representaciones de felinos, pero estos felinos no están representando a pumas o jaguares de la naturaleza, están representando élites, por eso traen pecheras, por eso traen ropa. Lo mismo en Teotihuacán. El puma, el felino, aquí está representando una élite. No se está representando al animal. El animal se está usando simbólicamente para representar a una élite.
Lo que tenemos en Teotihuacán lo tenemos en Xochicalco y también en La Venta. Perdón, en Monte Albán. Entonces, ese uso simbólico del felino, que va a permear mucho el área maya. Vamos a tener muchas representaciones de felinos en el área maya, pero en el área maya no están tan vinculados a las élites. En el área maya sí va a estar más vinculada a la cuestión deífica del sol. En donde sí vamos a tener felinos vinculados a las élites es Oaxaca, y ahí sí es una cuestión directa de de lo olmeca, y en Teotihuacán también vamos a tener mucho el uso de los felinos como referencias a las élites. Y también en el epiclásico y posclásico temprano, en Xochicalco, en Tula, también tenemos estas referencias. Pero bueno, este uso del felino como un elemento simbólico para las élites pues viene también del Olmeca, pero no permea toda Mesoamérica y no la permea igual. Lo mismo la cuestión de la serpiente bicéfala, que la acabamos de ver ya en la parte de representación de la serpiente, en la orejera, o aquí que la traían los felinos olmecas, colgante, pues esa se va a seguir reutilizando, pero no aparece tan frecuentemente. Sus apariciones son muy esporádicas. Acá la vamos a tener, por ejemplo, en Calakmul. En la subestructura tenemos un friso. Y en este friso tenemos al Chac en la parte central y en los laterales las cabezas de la serpiente, que es el cuerpo que tenemos aquí. Y en Izapa, que esta es cultura Mijezoque, en Izapa también tenemos referencia a la serpiente bicéfala como un elemento celeste, también en lo maya. Eso es algo interesante, celeste. Y también aquí está el Chac, pero descendente, ¿no? En cambio, por ejemplo, con lo mexica no está vinculado al cielo, al parecer, pero hay representaciones de estas serpientes Fue el sonido. Lamento la interrupción. ¿En dónde me quedé? ¿Qué fue lo último que escucharon? Sí, estaba con la representación de la serpiente bicéfala en los mexicas. Me trabó esto otra vez. Pero expliqué lo de los mijisoques y me quedé en lo mexica o Pues habló de Izapa, de la serpiente bicéfala como elemento celestial, y ya en los mexicas iba a explicar cuál era el significado de la serpiente bicéfala en los mexicas. y ahí se quedó. Ok, Es bueno, correcto. en los mexicas es más una cuestión agrícola vinculada al maíz, la maquiscoatl o serpiente bicéfala. No es muy común verlo en Mesoamérica, o sea, sí aparece en varios contextos. En Oaxaca aparece un par de veces, en Costa del Golfo una, en el centro de México también aparece varias, pero no es un elemento común.
Es un elemento que aparece de manera esporádica, pero pues tiene su origen en lo olmeca. ¿Mm? Las cuestiones del tiburón. Este es otro de los animales que los olmecas van a utilizar como un referente político, como un referente a una élite. Y este es de los elementos olmecas de menor influencia, porque solamente vamos a tener esta presencia después del olmeca en mayas y en totonacos, por ejemplo. Acá tenemos el tiburón, que se caracteriza principalmente por el diente, no tanto por el cuerpo del animal, por el diente, ¿no? Y bueno, el A, pues es el monumento de San Lorenzo, el B y el C, pues son vasos de Trapacoya, que tienen esta representación del tiburón. Todavía estilo, con iconografía olmeca, pero con un estilo un poquito diferente, ¿no? Y acá tenemos el shock, la representación del tiburón con lo maya, que son los que lo van a retomar, pero también de manera bien esporádica. No va a ser un elemento para nada común. Con los mijesoques estoy buscando imágenes de tiburones, no he encontrado. Debe de haber por ahí, pero no he encontrado mijesoquianas, mayas sí. Y no me traje la de Costa del Golfo, que nada más es una, porque se ve bien fea y no tengo una foto buena de ese tiburón, que aparece en la pintura mural de las higueras. Ahí aparece ese tiburoncito en la pintura mural de las higueras, pero es un tiburón así chiquito, hasta parece pez, y no tenemos el contexto completo, porque es parte de un mural. Y serían las únicas representaciones que yo conozco de tiburones. Es de los elementos olmecas que menos permeó el tiburón. Después, uno que sí va a permear, pero tampoco durante todo el periodo mesoamericano. Y eso es algo que todavía tengo que analizar, el por qué de repente tenemos estos elementos, desaparecen, y no desaparecen por un año, desaparecen siglos, y de repente vuelven a aparecer, remasterizados, pero vuelven a aparecer. Ese fenómeno todavía no me lo explico, pero bueno. Uno de los que es muy importante es la cuestión de los sostenedores del cielo. Este ya lo vimos, que es el Monumento 2 de Potrero Nuevo, un trono de uno de los sitios satélites olmecas, en donde tenemos la cuestión celeste con las estrellas, o con la banda celeste olmeca, que sería esta, y a estos dos aluches o chaneques sosteniendo el cielo. Y ya, esta es la única representación que tenemos olmeca de eso, ¿no? Después va a desaparecer un buen rato y va a reaparecer en el periodo posclásico. Ahí tenemos los famosos atlantes, pero más directo, los atlantes de Chichén. Porque los atlantes de Tula, esos traen los brazos a los costados, como los soldados. En cambio, los atlantes de Chichén, como el Monumento 2 de Potrero Nuevo, sí traen los brazos alzados. Están sosteniendo también. Estos eran para sostener tronos, para sostener elementos importantes en donde se acomodaban los gobernantes. Pero acá reaparecieron en el posclásico de Chichen Itzá. Estamos hablando que estas piezas pues son más o menos por ahí del 1100 de Chichen. Y esta de Potrero Nuevo es de más o menos el 700 antes de Cristo. Entonces, entre esta y estas hay como 1800 años de diferencia. Más, más. No, como 1800, sí, 1800, 1900 años de diferencia. Es un buen, pero yo no conozco nada intermedio. Y si alguien conoce algo intermedio, que me lo haga saber. No conozco nada intermedio entre esto y esto. Y bueno, también lo vamos a tener el posclásico tardío en el centro de México. También vamos a tener estos cargadores del cielo. Esto ya es posclásico, pero aquí ya son deidades, hechas y derechas. Esto ya es posclásico tardío. El de arriba es mixteco, que es el códice Vindomonensis, en donde tenemos como cargador del cielo a Ejecatl, que es similar a la escultura que tenemos en el Museo Nacional de Antropología.
Y en el de abajo, que es una imagen del Códice Borgia del centro de México, aquí vamos a tener a Tlahuizcalpantecutli como cargador del cielo. Acá ya son deidades, pero la idea es la misma. Una idea que nace con la Olmeca. El maíz, sin duda, otro de los elementos más importantes de iconografía mesoamericana que va a surgir con la Olmeca, pues también lo vamos a tener durante el resto de la temporada mesoamericana en casi toda Mesoamérica, en casi toda, ¿eh? Porque si bien lo que sí tenemos es la representación del maíz, y esa representación puede ser del maíz, o sea, el maíz literalmente como el que tenemos aquí en la letra E, un maíz con sus hojitas, o lo podemos tener como planta, que es la letra D, que es como va saliendo, de ahí viene esta cuestión de la hendidura en B, que es el original. Ahí esta hendidura en B, muchas veces ya le ponen como la tercera hojita, para hacer elemento trifolio. ¿Ok? El maíz es lo que, esta representación del maíz, como este elemento simbólico trifolio o de hendidura en B, lo vamos a tener en todos lados. Lo que sí no aparece en todos lados es la deidad del maíz. Ojo ahí, porque no es lo mismo la representación del maíz que la deidad del maíz. No en todos lados tenemos Dios del maíz. Tenemos Dios del maíz, por ejemplo, con los mayas. No tenemos Dios del maíz con los mijezoques, retoman el dios Olmeca, parece ser. Pero Dios del maíz tenemos bueno, con los mijezoques, pero es el Olmeca. Con los mayas, con los teotihuacanos, pero aquí no es solamente del maíz, es Dios de la agricultura en general, que es Tlaloc, con los teotihuacanos, con los toltecas y con los mexicas. Y ya. No tenemos Dios del maíz en Oaxaca, no tenemos Dios del maíz en Occidente. El Dios del maíz en Oaxaca es lo mismo que en Teotihuacán, es parte del cocillo, el famoso cocillo o cocijo, ¿no? Pero no es una entidad aparte, es una entidad mezclada, es una entidad agrícola en general, ¿no? Entonces, el Dios del maíz no lo tenemos en todos lados. Lo que sí tenemos en todos lados es la representación del maíz. Y como les mencioné, esa representación puede ser de la mazorca, del elemento trifolio o del elemento de hendidura en B. Aquí tenemos, por ejemplo, el dios del maíz, Olmeca, en la pintura mural de San Bartolo, que es maya. Porque así como los mijezoques, los mayas también retoman al dios Olmeca del maíz, pero pues lo van a transformar después, no se van a quedar con la imagen arcaica, después lo van a transformar. Y bueno, sin duda, hasta al menos para mí, el elemento más importante que crearon los olmecas y que más ha permeado en la iconografía de toda Mesoamérica, pero aquí sí de toda Mesoamérica, es la cruz de San Andrés, que es un quincunsen, es una representación de un cosmograma. Y la parte olmeca lo tenemos de la forma más simple, un tache. El tache, pues son los cuatro rumbos y el centro, ¿no? Pero pues también aparece en otros sitios, ¿no? En Chalcatzingo, similar, pero no idéntico. En Izapa igual. En el Baúl, este ya es maya. En Teotihuacán, este ya es maya tardío. También lo tenemos en códices o en otros elementos también en Teotihuacán. El glifo Olin se basa en la cruz de San Andrés. Tenemos varias formas de representar esto en Teotihuacán. En lo maya también, en varios códices. El glifo de movimiento muy posiblemente deriva de la cruz de San Andrés. Lo tenemos en esta forma de la cruz de cuatro pétalos, en el glifo de Kin. Y tenemos formas pues muchísimo más exquisitas, como la lámina 1 del Fejerbari Mayer, donde es mismo. Obviamente pues se ha resimbolizado y rehecho, o sea, se presenta en muchas formas. Pero independientemente de su resimbolización, porque en muchos lados ya le empiezan a cargar otros elementos simbólicos,
en todos tiene la base de cosmograma, en todos. Pero ya por ejemplo, aquí es cosmograma más cuestión calendárica, más cuestión deífica, etcétera, etcétera. Entonces le van sumando simbolismos. Pero todos tienen como simbolismo base un cosmograma, que es lo que tenían los olmecas. Ajá. Y también se usa como un elemento de poder, pero como elemento de poder no se usa en toda Mesoamérica. Como elemento de poder se usa con los olmecas, con los mijesoques y con los mayas principalmente. Ahí el personaje porta la cruz de San Andrés, porta el cosmograma, porta el quincunce. En Teotihuacán se ve muy poco eso, y ya en el resto de elementos, pues no lo portan los gobernantes, pero se sigue utilizando simbólicamente. Es el elemento que más permeó, que más penetró dentro de la cuestión mesoamericana. Sin duda es la cruz de San Andrés, que se crea con lo olmeca. Bien, y bueno, creo que con eso ya acabamos. Terminamos el curso. No sé si tengan dudas o preguntas antes de concluir la sesión. A ver, Alberto. Eh, Arturo, en lo Olmeca hay representaciones de chalchihuites. Como tal, no, hay como circulillos ahí, pero no estamos seguros que representen chalchihuites. Ese elemento como tal lo tenemos ya con Chalcatzingo. En Chalcatzingo tenemos ya chalchihuites. Con los olmecas tenemos básicamente la forma de gota, que es esta forma cilíndrica, alargada, que también aparece en Chalcatzingo. Pero en Chalcatzingo creo que es donde tenemos los primeros chalchihuites. Con la olmeca creo que hay unas piedras por ahí que parecen, pero no es tan confirmada la naturaleza del chalchihuit ahí. Ok, gracias. Pero en Chalcatzingo ya. Voy a seguir revisando lo de los olmecas porque pues, esto no se agota. Se sigue investigando y pues se siguen sacando nuevas hipótesis. Gracias, Alberto. Cristín, Sí, buenas noches. ¿Me puedes decir una vez más la explicación que la serpiente bicéfalo? la serpiente bicéfala, eh, dentro de las cuestiones, por ejemplo, mexicas, tiene simbolismos vinculados a la fertilidad agrícola. Ujú. Dentro de las cuestiones mayas y mijezoques, está vinculado a cuestiones celestes. Y dentro del olmeca, está vinculado a cuestiones celestes y agrícolas también. Ok, gracias. A ti, Cristín, ¿alguien más? ¿Duda, pregunta, comentarios? Bueno, pues sí, espero que esté más o menos clara la situación. Como les mencioné, pues esta es nada más como una embarrada introductoria de lo que es la Olmeca. Es una cuestión más profunda y un poco más compleja, pero creo que con esto tenemos un panorama lo suficientemente bueno como para poder introducir cuestiones olmecas dentro de nuestros speech, dentro de nuestros discursos para nuestros turistas. Porque pues cuando en el sitio en el que estemos podemos tener en algún momento presencia de algún referente olmeca. Y pues ya desde ahí nos podemos empezar a jalar con una historia completamente aparte del sitio donde estamos, gracias a pues lo que pudimos saber bueno, en este curso respecto a el mundo olmeca. Y bueno, sin más, vamos a terminar la sesión del día de hoy para que puedan tener más tiempo para resolver su examen. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia, por su preferencia para tomar mi curso. Gracias también por sus participaciones y nos vemos pronto. Espero verlos en alguno de los cursos presenciales que vamos a tener en mayo. Y si no, pues de una vez les anuncio que para finales de junio, no, perdón, para finales de mayo
antes de que empiece la hecatombe del mundial, vamos a tener otro curso en línea, la última semana de mayo y la primera semana de junio, y va a versar sobre el juego de pelota. Aprovechando el viaje del mundial, vamos a tener este curso de juego de pelota, la última semana de mayo y la primera de junio. Y ya de ahí vamos a parar como un mes, porque pues todos vamos a estar vueltos locos con lo del mundial. Al menos yo ya tengo un buen de fechas apartadas, entonces ya nos vamos a ver hasta julio para los cursos en línea, ¿ok? Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Ahorita ya les mando el examen al grupo y pues nos vemos la próxima. Espero verlos en los cursos presenciales como les mencioné y ojalá también me echen la mano corriendo la voz para que más colegas se enteren de estos cursos. Gracias a todos, que tengan una excelente noche, muy buen fin de semana y nos vemos la próxima. Que descansen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Gracias, buenas profe. noches. Gracias, Arturo. Gracias, señor Arturo.